aquí llego con el vídeo correspondiente al último tema del primer bloque del módulo 5. En esta ocasión se trata de un vídeo dedicado a la literatura y concretamente al estudio de la literatura española durante el barroco. En este vídeo nos vamos a centrar en tres ideas principales. La primera de ellas, establecer cuáles son los rasgos característicos propios de lo que llamamos arte barroco. En segundo lugar, veremos las dos tendencias literarias principales, los dos estilos, las dos formas de entender la literatura que más se extendieron durante la literatura barroca. Y en tercer lugar, y ahí estará el grueso de la información, pues qué caracteriza ese género literario específico y en el que nos vamos a centrar, que es el del teatro durante el barroco. ¿Por qué nos centramos en el teatro? Bueno, recordad que en este bloque de temas estamos estudiando los textos dialogados y los géneros literarios que tienen que ver con el diálogo, y uno de esos géneros literarios, o el género literario fundamental que tiene que ver con el diálogo, es el teatro. Veremos lo que caracteriza, lo específico del teatro que se hace en España durante el barroco. Y ya sin más, pues vamos a pasar a la primera idea, que es lo de establecer los rasgos generales de la literatura barroca. Desplegamos este concepto. Como veis, os he puesto ahí una serie de ideas que son fundamentales. La primera de ellas es ubicar en el tiempo el barroco. Cuando hablamos de arte barroco nos estamos refiriendo a las producciones artísticas que se realizan aproximadamente durante el siglo XVII. Es verdad que hay algunas obras anteriores al XVII, de los últimos años del XVI, y que después el arte barroco pues se extenderá durante el siglo XVIII, durante casi la mitad del siglo XVIII. Pero en esencia nos centramos en el arte que se produjo durante el siglo XVII, es decir, entre 1600 y 1700. Históricamente, y aquí llegaría la segunda idea, es una época de crisis nacional. La monarquía hispánica, que había alcanzado su esplendor en el siglo anterior con Felipe II, en la época de máxima expansión de España o del Imperio Español, se extiende por las dos orillas del Atlántico, con enclaves después en el Pacífico, con las Filipinas, la época en la que los navegantes españoles dan la vuelta al mundo, cosa que celebramos este año, ¿no?, con la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Bueno, a ese periodo de esplendor político, militar, de ese gran imperio que domina el mundo durante el siglo XVII, pues va a empezar a atacarle pues diferentes facetas, ¿no? Y es una época de gran crisis, ¿no? Económicamente el Estado se viene abajo porque toda esa expansión imperial requiere un gasto, y un gasto militar que las riquezas que vienen de América no sirven para paliar. Es una época además de algunos conflictos civiles, de corrupción política. En definitiva, se suele decir que durante el siglo XVII pues el Imperio Español entra en decadencia. Es por tanto una época de crisis. Lo que pasa que, curiosamente, a esa crisis política, militar, social, económica, ¿no?, que llega durante el siglo XVII, va unida pues el hecho de que se trate de la época de máximo esplendor artístico en España. Es la época de escritores como Lope de Vega, como Quevedo, como Luis de Góngora, como Tirso de Molina, como Baltasar Gracián, ¿no? Es decir, la vanguardia de la literatura universal de su tiempo. Es la época también de grandes pintores como Diego Velázquez o Bartolomé Esteban Murillo o Zurbarán o Rivera, ¿no? Es la época de grandes imagineros, músicos, etcétera, ¿no? Entonces se produce ese contraste entre la decadencia política, la decadencia del imperio, pero por otro lado el esplendor artístico de España y lo español, ¿no? La consecuencia de esa crisis que os he comentado antes en el terreno de las artes es la instauración de una idea, de una sensación, de un estado de ánimo que podemos llamar de pesimismo. El pesimismo lo llena todo. El escritor, el artista, no deja de ser un testigo de su tiempo. Y el artista de esta época pues mira a su alrededor y lo único que ve es degradación, corrupción, muerte, violencia, desastre en definitiva. Y eso pues acabará trasladándose a las obras literarias. Por tanto, el pesimismo será
uno de los caracteres principales. Lo que pasa es que el barroco es también una época que llamamos de contrastes, porque junto a ese pesimismo que podemos encontrarnos en muchas de las obras, los autores son capaces en otros momentos de plantearnos una visión colorista y optimista de la vida. Es decir, esos saltos que van del pesimismo absoluto a un optimismo a veces también absoluto, ¿no?, es característico del arte barroco. Y desde el punto de vista de la forma, pues el carácter más definitorio quizás es que el artista complica voluntariamente su obra literaria. Si durante el Renacimiento los artistas querían que el arte fuera natural, es decir, que fuera lo más parecido, que el lenguaje empleado fuera lo más parecido al lenguaje con el que nos comunicábamos, durante el barroco se produce un poco lo contrario. El artista lo que quiere es que quede perfectamente claro lo que es literatura como algo diferente de lo que es la vida, de lo que es la realidad. Eso se traduce en una complicación de las formas del lenguaje voluntaria hecha por los autores. Por tanto, la dificultad o la complicación será otro de los caracteres. Y por último, perdón, pues indicaros los temas principales de la literatura barroca. Yo os he señalado aquí los que a mi juicio son los 4 temas esenciales. El primero de ellos, en literatura, pues casi como siempre, es el tema del amor. El amor, que había sido un tema esencial en el Renacimiento, ahora sigue siéndolo. Lo que pasa que el amor es visto de una manera diferente, a veces de una manera más realista, con una cierta entrada del erotismo en algún caso. Otras veces el amor aparece vinculado a la idea del paso del tiempo, como el amor puede ser vencido por el tiempo o cómo puede el amor vencer al tiempo. Recordar la idea de los contrastes. Es característico de la literatura de esta época la reflexión sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, que deriva pues de ese pesimismo que os he comentado antes. En una sociedad en crisis, la literatura pues no puede dejar de tratar esa crítica a los comportamientos sociales, a determinadas personas, a determinadas ideas, ¿no? E incluso llegar a la crítica personal, ¿no?, a otros hombres o a otras mujeres, ¿no? Y por último, el último gran tema que nos encontramos, el tema de la reflexión religiosa y moral, que también será típico de la literatura de este tiempo. Por tanto, estos 4 temas son los esenciales. Vamos a ver un poema de ejemplo de cada uno de ellos, pues para que veáis cómo los barrocos abordaron cada una de estas cuestiones. Vamos a empezar con este tema del amor, a raíz de un poema de Quevedo, que os acabo de poner en pantalla. Un poema en el que Quevedo hace un acto de fe en cómo el amor es la única herramienta, o una de las pocas herramientas, que puede vencer el paso del tiempo, que puede vencer a la muerte. Lo leemos. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no de esotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, en este poema Quevedo nos ha dicho cómo él siente una pasión amorosa que le va a llevar hasta el final de sus días. Es más, que una vez él muera, el postrero paroxismo ese del que nos ha hablado en el poema, ese amor seguirá constante, seguirá perenne. Su cuerpo serán cenizas, serán polvo, ¿no? Recordar la idea religiosa, polvo eres y en polvo te has de convertir. Dice, bueno, mi cuerpo será polvo, será ceniza, estará corrupto, degradado, pero así todo, el amor, la pasión amorosa, seguirá constante después de esa muerte. Bueno, esa es la idea o una forma de ver el amor en la literatura del barroco. Centrado en el tema del tiempo, pues os he puesto también aquí otro poemita, también de Quevedo. Todos los ejemplos que vamos a ver son de Quevedo, en el que el yo poético, Quevedo, parece que mira a su alrededor
mira a su patria, mira a la naturaleza, mira a su propia casa, se mira a sí mismo, ¿no? Y lo único que ve es degradación, decadencia, pesimismo, signo de la muerte. Lo leemos. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación eran despojos. Mi báculo, más corvo y menos fuerte, vencida de la edad, sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Yo quiero hacer que os fijéis en la última estrofa, ¿no? Es decir, esa idea de vencida de la edad, sentí mi espada. Quevedo era un hombre que se sentía orgulloso de ser caballero y por tanto la espada le identifica como caballero. Y dice, oye, pues esto está vencido por el tiempo. Y miro a mi alrededor y lo único que veo es signo de muerte. No hallo cosas en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Esa es la idea del pesimismo barroco que os he comentado antes. Después, por el tema de la sociedad, pues también vamos a leer un poemita de Quevedo. En este caso es un poema dedicado, es un ataque personal a una persona, a alguien. No vamos a entrar en quién, hay muchas teorías sobre a quién podría ir dedicado este poema, y en el que vemos como la idea de crítica, de sátira, de ataque al otro, ¿no? Es algo característico también de la literatura barroca. En este caso es un ataque a un hombre que al parecer tenía una gran nariz, ¿no? Y eso le sirve a Quevedo para atacarlo desde todos los puntos de vista. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boquiarriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nasón mal narrigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un naricísimo infinito, frisón archinariz, caratulera, sabañón garrafal, morado y frito. Bueno, en el poema vemos como constantemente exagera mediante una serie de hipérboles, de exageraciones, pues va atacando ese defecto físico, vamos a llamarle defecto físico, de la gran nariz. Quevedo ahí vincula esa gran nariz pues con la idea de judaísmo y de alguna forma es un ataque casi racial, ¿no? a esa persona a la que considera de origen judío y cómo tiene un rasgo físico que lo demuestra, que es el hecho de la nariz aguileña. Bueno, esto es sobre el tema de la crítica social. Y después el último gran tema es el tema de la religión, en una época en descomposición, como es el barroco, pues a veces los escritores vuelven los ojos a lo que ellos consideran valores perdurables, ¿no? En este caso, pues la idea de Dios, la fe en Dios como consuelo, como forma de huir de una realidad presente desagradable. Hay un poema muy bonito, que es este poema dedicado a Cristo crucificado. Os he puesto al lado la imagen de un cuadro de Velázquez, también de esta época, y que yo creo que ilustra bastante bien este poema. Lo leemos. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Bueno, es un poema de amor, pero de amor a Dios, ¿no? A un Dios que el autor entiende que su sufrimiento y su muerte, ¿no? le justifican el sentido de la vida, le justifican la existencia. Bien, esto es sobre los temas, ¿no? Que sería, pues la forma más directa, ¿no? de identificar la literatura del barroco. Centrándonos en las tendencias, es decir, estos temas, este pesimismo que yo os he comentado, se manifiesta durante el barroco en dos estilos principales. Uno es el conceptismo, es un estilo que aborda sobre todo o trata la obra
centrada más en la profundidad temática, en la reflexión sobre determinadas cuestiones de amor, de muerte, de sociedad, de religión. Ahí el autor es Francisco de Quevedo, y frente a este conceptismo, la otra tendencia que tradicionalmente se ha señalado es la de Luis de Góngora, la que representa a Luis de Góngora, que es una tendencia que pone mayor énfasis, mayor atención, no tanto en los aspectos temáticos, en el contenido del poema, como en los aspectos formales, como en el lenguaje. La poesía de Luis de Góngora es una poesía que complica voluntariamente el lenguaje. Bueno, esas serían las dos tendencias. Mi interés simplemente es que sepáis que existe, no vamos a entrar en profundidades ni a discutir otras características de una y otra porque no tiene mayor sentido. Y después, centrándonos ya en el aspecto fundamental de este tema, que es el estudio del teatro barroco, pues vamos a desplegar los contenidos. Si queréis, vamos a cerrar los otros para que nos ocupen menos y nos distraigamos menos. Bueno, los aspectos principales del teatro barroco, ¿no? ¿Qué cosas debemos saber del teatro barroco? Pues evidentemente quiénes fueron sus autores principales, pero por encima de todo eso, ¿qué características define el teatro tal y como se hacía en el barroco? Esto para mí quizás sea lo más interesante. Vamos a ver, el teatro barroco yo pongo atención en 4 aspectos, en 4 dimensiones. Primero, en la idea de que es un espectáculo. El teatro hasta el barroco había sido o un espectáculo popular que no tenía texto escrito detrás, o un género literario pensado en muchas ocasiones pues para ser leído más que para ser representado. Ahí está la Celestina, ¿no? como un ejemplo. Durante el barroco, durante el siglo XVII, el teatro se convierte en algo parecido a lo que después fue el teatro, es decir, en un género literario espectacular, que está pensado para ser representado ante un público. En esta época, por tanto, podemos hablar de verdadero espectáculo barroco, y eso se manifiesta, en primer lugar, en que se convierte en un espectáculo de masas, es decir, en un espectáculo al que asiste el rico, el pobre y el de clase media, los hombres y las mujeres, es decir, es un espectáculo para todo el mundo, y por tanto, como es un espectáculo para todo el mundo, es un espectáculo en el que los autores tienen que intentar satisfacer todos los gustos. Cuando uno lee una obra de teatro barroca, se dará cuenta que ahí hay elementos que pueden gustar al público de clase alta, pero también al público de clase más baja, a los hombres y a las mujeres. Hay amor, hay acción, hay política, hay valores sociales, etcétera, ¿no? Bueno, por tanto, un espectáculo de masas que satisface todos los gustos del público. Además, para satisfacer todos esos gustos del público, los autores barrocos ofrecen en su receta algo que no suele fallar y que hoy todavía pues podemos comprobar en cualquier película o serie de televisión que tenga vocación de llegar al gran público. ¿Qué es lo que ofrece el teatro barroco? Pues en esencia lo que os señalo ahí: sexo y violencia. Evidentemente sexo no explícito, porque estamos en una época en que no se podía hacer explícito, pero sí hay tensión sexual, relaciones amorosas supuestas, etcétera. Y junto a ello, pues violencia, persecuciones, luchas, peleas, duelos, etcétera, etcétera. Sexo y violencia será la receta del éxito del teatro barroco. No hay obra de teatro barroca en la que no podamos identificar esas ideas de sexo y violencia. También en este espectáculo barroco es muy interesante el lugar donde se representaba. Hasta el barroco no había un lugar físico para la representación de las obras teatrales. A veces se representaban en las plazas, otros en las puertas de la iglesia, otros en los palacios. Durante el barroco surgirá un teatro, un edificio, al que se le llama Corral de Comedias, que será el lugar donde las compañías teatrales representarán sus obras. El Corral de Comedia, en su origen, es el patio central al que daban pues una serie de viviendas y que en determinada época del año se alquilaba a las compañías para que representaran allí las obras. Vamos a ver una imagen de un corral de comedia que se mantiene en la actualidad, que es el Corral de Comedias de Almagro. Fijaos, esto es un patio descubierto, lo cual es importante porque nos dice que el teatro barroco se representaba
con luz de día, es decir, desde media mañana hasta la caída del sol. Bueno, pues en este patio, a este patio dan pues una serie de viviendas que se cierran y se alquilan pues las balconadas para el público. Esta sería la estructura básica del Corral de Comedia. Como veis, un patio central con un escenario que tenemos en uno de los laterales, y después pues unas galerías en la primera o segunda planta, ¿no? En las que también se colocan sillas, o a las que también puede asistir el público para ver la representación. En el tema de CREA tenéis mejor caracterizado lo que era el Corral de Comedia, las distintas partes del Corral de Comedia, donde asistía cada tipo de público. No voy a entrar ahora mismo en eso, pero es importante que lo tengáis eso claro. Además, en la tarea os he pedido también una de las cuestiones de la investigación barroca, iba en esta línea. Bueno, pues esos serían los caracteres fundamentales del teatro barroco como espectáculo. Un espectáculo de masa que ofrece sexo y violencia a todo tipo de público, es decir, por tanto, con diferentes niveles culturales, y que se representa pues en unos espacios específicos que reciben el nombre de corrales de comedia. Os he puesto aquí también la idea de rivalidad, porque claro, cuando el teatro deja de ser solamente un género literario, empieza a aparecer lo que llamamos el hooliganismo, ¿no? Es decir, los partidarios de un autor y los partidarios de otro, los partidarios de una compañía de teatro y los partidarios de otra compañía de teatro. Bueno, pues entre ellos existía una gran rivalidad que en algún caso llega incluso a las manos, llega a la violencia. Oye, pues los partidarios de la compañía del Teatro del Príncipe se enfrentan a los partidarios de las compañías del Teatro de la Comedia, ¿no? Y hay hasta casi batallas callejeras y peleas, etcétera, ¿no? Pues algo parecido a lo que hoy tenemos en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entre los ultras, los aficionados ultras de uno u otro equipo, que en determinados momentos pues eso llega a la violencia. Esa rivalidad ya existía durante el barroco, lo que pasa que en vez de ser en relación al fútbol, que no lo habíamos inventado todavía, en relación al teatro. Eso demuestra lo metido dentro de la sociedad que estaba el teatro de su tiempo. Era el gran espectáculo en una vida, como era la vida del siglo XVII, una vida dura, una vida en la que la violencia, la muerte, la corrupción estaban tan presentes. El espacio o el tiempo que dura la representación teatral es una de las formas que tiene el pueblo de evadirse de sus circunstancias, y lo hace suyo hasta el extremo de esa rivalidad que a veces llega a la violencia. Bueno, eso respecto al espectáculo. Respecto a la forma que tiene el teatro barroco, los textos de teatro barroco, pues una serie de ideas que os he puesto aquí que yo creo que debemos que conocer. La primera de ellas es que el teatro barroco está escrito en verso. A diferencia del teatro actual, que se escribe en prosa, durante el barroco se escribe en verso el teatro. Los diálogos están todos versificados, con lo cual es muy melodioso, tiene mucho ritmo, es muy agradable de oír. También es característico del teatro barroco español que en él se mezclan la tragedia y la comedia. Recordad que en uno de los temas de este bloque hemos estudiado el género teatral y hemos visto las características que tenía la tragedia y la comedia. La tragedia, pues, formada sobre todo, interpretada por personajes de clases altas, frente a la comedia, que hay una mayor variedad de clases. La tragedia era la representación de cómo el ser humano se enfrenta a determinadas pasiones que acaban destruyéndolo, frente a la comedia, que aborda temas más cercanos a la vida cotidiana. La tragedia con un final infeliz, la comedia con un final feliz. La tragedia con un lenguaje más culto, más elevado, y la comedia pues con un lenguaje medio o popular. Bien, pues el teatro barroco, como lo que busca, recordad, es satisfacer todos los gustos y llegar al mayor número de público, y es por eso un espectáculo de masa, pues el teatro barroco español mezclará tragedia y comedia para que todo el mundo pueda encontrar algún aspecto de la obra que le resulte de interés. Las obras, además, son representaciones de argumentos que pretenden ser verosímiles, por tanto se elimina la fantasía, la evasión imaginativa, etcétera. Se busca la verosimilitud. Recordad que verosimilitud significa que algo puede ser creíble, no que sea verdad, sino que podría haber sido verdad.
En la forma también funciona otra característica que os he puesto aquí, que es el decoro expresivo. ¿Qué quiere decir decoro expresivo? Pues que los personajes deben utilizar un lenguaje acorde con su clase social. De manera que los personajes que pertenecen a las clases sociales altas utilizan un lenguaje más culto, un nivel lingüístico más culto, mientras que los personajes que pertenecen a las clases bajas, los criados, utilizan un nivel lingüístico medio o vulgar. Recordad que también en este bloque de contenido hemos estado estudiando los niveles del idioma, es decir, el lenguaje, el uso del lenguaje dependiendo del nivel cultural del hablante. Bueno, pues eso se refleja en el teatro barroco en ese decoro expresivo. Las clases altas utilizarán un nivel alto, un nivel culto, mientras que las clases bajas utilizarán un nivel medio o vulgar. ¿Por qué se hace eso? Pues para que el público pueda identificar al personaje. Y la última característica de la forma de las obras teatrales barrocas es esa idea que os he puesto ahí, que le he dado el nombre de justicia poética. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Eso quiere decir que al final de la obra, los personajes principales, deben ser castigados o premiados según haya sido su comportamiento en la obra. Es decir, si un personaje ha actuado mal, de acuerdo con la moral, con la ética o con la ley, no puede salir triunfante al final de la obra. Tiene que ser castigado, pues fracasando en sus intentos o muriendo o lo que sea. En cambio, si un personaje ha actuado bien, de una manera moral, de una manera acorde a las leyes, al final de la obra triunfará en sus intenciones. A eso se refiere la idea de justicia poética. Más ideas, los personajes de estas obras teatrales. Yo os he puesto aquí una relación de personajes típicos del teatro barroco. El galán, la dama, el rival, el viejo, el criado. Cada uno de estos personajes está vinculado con uno de los temas principales. Vamos a ver, en el teatro barroco siempre, en toda la obra de teatro barroca, siempre nos vamos a encontrar dos temas. Uno es el tema del amor. A veces será el tema principal de la obra y otras veces será un tema secundario, pero las relaciones amorosas siempre van a estar presentes en la obra de teatro barroca. Y otra es la cuestión del honor, es decir, de la opinión que los demás tienen de ti, que también va a estar siempre presente en las obras de teatro barroca. Bueno, pues depende, de cada uno de los personajes característicos de las obras teatrales barrocas se relacionan con uno de estos temas. Por ejemplo, galán, dama y rival estarán relacionados habitualmente con el tema del amor, mientras que el personaje del viejo, es decir, una persona que representa pues la madurez y la sensatez, está relacionado con la idea del honor. Los criados estarán vinculados con el tema del amor fundamentalmente. Y después habrá también otro personaje que se le suele llamar el poderoso, que es el encargado de impartir justicia final. Es decir, es el encargado de que al final de la obra triunfe la justicia poética. Vamos a ver todo esto en un esquemita con el que yo quiero explicaros los personajes del teatro barroco. Mira, tenéis en pantalla ahí los distintos personajes. Toda obra de teatro barroca va a girar en torno a este trío de personajes que tenéis en el centro. Es decir, a la dama, que es una muchacha joven, habitualmente de clase alta, que es pretendida por un galán al que ella corresponde amorosamente, ¿vale? Hay una relación amorosa entre galán y dama, pero que también es pretendida por un rival, es decir, por otro personaje que la ama a ella, aunque la dama no le corresponde. El viejo suele ser el padre de la dama o el depositario del honor de la dama, es decir, el encargado de que la dama no haga perder la honra a la familia. Habitualmente el viejo prefiere al rival como futuro esposo de la dama, con lo cual se genera ahí el conflicto dramático. La dama y el galán se aman, pero el padre prefiere que la dama se case con otro. En paralelo a esa intriga que se produce entre los personajes de clase alta, está la intriga que también se produce con los criados de esos personajes.
El rival tendrá un criado, el galán tendrá un criado, al que se le da el nombre de gracioso, porque suele ser el encargado de protagonizar las bromas, soltar los chistes, etcétera, y la dama tendrá un criado también. Tanto el gracioso como el criado del rival pretenden a la criada de la dama, produciéndose ahí como una especie de reflejo de las relaciones amorosas de los señores, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el conflicto dramático que se acabará resolviendo al final de la obra, normalmente gracias a la intervención del poderoso, que hace entrar en razón al viejo y lo convence de que es mucho mejor respetar el sentimiento de amor que existe entre galán y dama antes que la ventaja social que pudiera ser el matrimonio entre la dama y el rival. Eso será un esquema típico de obra de teatro barroca que se repite en muchas de los textos. A veces hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, que el poderoso no sea el encargado de impartir justicia, sino que el poderoso se encapriche de la dama. Bueno, ahí tendríamos otro modelo de obra teatral. Bueno, en esencia esto sobre los personajes. Los personajes van a ser los mismos en todas las obras. Variarán los argumentos, variarán el tipo, alguna característica de los personajes, pero en esencia van a funcionar todos ellos igual. Y después ya para terminar, pues hablar de los dos autores principales, muy poquitos. Los dos grandes autores teatrales del barroco español son Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, y Pedro Calderón de la Barca. Lope de Vega quizás sea el más importante. ¿Por qué? Porque, como os indico aquí, es el encargado de configurar el teatro barroco. Es decir, Lope de Vega en sus obras creará una forma, una manera de entender el teatro que será seguida por los demás autores teatrales españoles. El teatro de Lope de Vega es un teatro tremendamente popular, tiene un éxito bestial en su tiempo, es una de las grandes estrellas de su tiempo. Frente a Lope de Vega está el teatro de Calderón de la Barca, que es posterior en el tiempo, es decir, no coinciden en el tiempo. El teatro de Calderón es un teatro menos popular, es un teatro más reflexivo, es un teatro que incluye más pues esta idea de pesimismo, de reflexión sobre la muerte, sobre el ser humano, etcétera. Un teatro menos popular, más reflexivo. ¿De acuerdo? Eso a grandes rasgos. Y bueno, tampoco quiero entrar en mayores honduras. Yo creo que con esto que hemos estado viendo, vamos a desplegar todo el esquema. Con esto que hemos estado viendo, pues podemos hacernos una idea genérica de lo que es el teatro barroco en España, de lo que supone la literatura barroca, etcétera, ¿no? Espero que os haya resultado de interés y os emplazo a que leáis bien el tema de la literatura barroca y que todo eso lo demostréis en esa tarea, en esa cuarta actividad de la tarea a la que he llamado investigación barroca. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.